Buenas noches. Personalmente, nosotros preferimos en la noche de hoy invitar a un miembro del Partido Revolucionario Dominicano, vicepresidente del PRD, al doctor Aníbal Díaz, que es un joven político. Él tiene muchos años en la política, independientemente de su juventud. Lo que pasa es que él entró muy temprano a la política, específicamente al Partido Revolucionario Dominicano. En 2 ocasiones aspiró a la diputación de ese partido en la capital, en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y nosotros invitamos a Aníbal Díaz como amigo de nosotros y como político también, para tener una conversación con él y que nos diga de la perspectiva y el futuro de él como político y cómo él ve la política en estos momentos. Y de eso se va a tratar en la conversación y de otras cosas más. Y por qué no, que nos hable de las circunstancias en las que se encuentra la oposición, el gobierno y otros temas. Con él sostendremos esa conversación en apenas segundos, con Aníbal Díaz. Esta noche con nosotros el vicepresidente del Partido Revolucionario, el doctor Aníbal Díaz. Mi querido amigo, placer tenerle. Aníbal, decíamos nosotros en la introducción del programa de que tú llegaste muy temprano a la política y tienes muchos años en la política, independientemente de que eres muy joven. Y nosotros también decíamos en la introducción de que queremos que tú nos digas de cómo ha venido evolucionando tu vida política, especialmente en el Partido Revolucionario Dominicano, y por lógica después vamos a conversar con el comportamiento del partido, de la política en sí, el gobierno y las perspectivas en un futuro cercano de todo lo que se mueve en el ámbito político, social y económico. Por favor. Bueno, gracias a ti, Mayovanex. Tenía mucho tiempo que no te veía. Y como siempre, un gusto conversar contigo y tu selecto público. Yo inicié hace unos buenos años. Yo me inicié en el 1996, término de ese año, 97. Recuerdo que en esa época estábamos en las primeras elecciones de medio término. La crisis postelectoral del 1994 trajo como consecuencia, pues, pactar una reforma constitucional que entonces estableció elecciones en el 96, la que ganó el presidente Fernández, y en el año 1998 las primeras elecciones con voto preferencial y de medio término. En ese momento recuerdo que el ingeniero Miguel Vargas aspiró a alcalde, compitió con Julio Mariñez y compitió con Eligio Jaques. Fue mis primeras elecciones internas, apoyé a Miguel como candidato a alcalde en el 1998, en las elecciones de ese momento, en la convención de ese momento. Luego el presidente de ese momento de la República hizo mucho esfuerzo porque su partido tuviera fuerza, intentó producir grandes acuerdos con el Partido Reformista, y en ese tránsito la presión del PRD trajo como consecuencia una crisis interna en la capital, y entonces el candidato a alcalde fue Peña Gómez, y ahí entonces conocí a Peña Gómez, que fue la primera vez que lo pude ver como candidato. Yo, un muchacho, iba detrás en esos tiempos, y luego pues entonces finalmente, lamentablemente, muere Peña Gómez, y ya pasaba esas elecciones en las que le fue muy bien al PRD con un voto póstumo de 22 senadores, de una fuerza importante, 102 alcaldes, y ahí me inicio. Ya en el 98 fundo el primer grupo organizado de jóvenes con vocación política de universidades privadas, que en ese momento fue en la Universidad Católica. Ahí conocí a Hipólito Mejía, me invitó a participar en su proceso interno, cuando eso, en su convención interna, lo apoyé internamente, y ganamos la convención en el año 99. Legitimé mi inscripción como PRDista en el último proceso que se hizo, que lo hizo Virgilio Bello Rosa, que fue el PRAMIL.
dirigido excelentemente por Virgilio, y entonces en ese momento me inscribí en el comité de base 095, zona M1. Me inscribió en ese momento Néstor Julio Cruz Pichardo, que era el secretario general de esa zona, que luego fue diputado por 3 periodos y ahora es diputada su esposa, la doctora Valgisa Abreu, una familia de grandes aportes a la política y sobre todo en Santo Domingo Este, que el hijo de ellos era amigo del colegio y así me inicié. Él me formalizó. Luego fui vocero de la candidatura presidencial en el 99, ganamos las elecciones en el año 2000, fui al gobierno en el año 2002, entré como subdirector de Promipyme. Era de los más jóvenes funcionarios que había en el gobierno. En ese momento habíamos varios jóvenes, ahí estaba el que hoy es alcalde de la capital, el licenciado David Collado, fue subdirector ejecutivo. En ese momento Guido Gómez fue consultor jurídico, Orlando Indotel, y en cada una de las dependencias el PRD instruyó a que haya presencia de jóvenes. Y así se fue dando todo, ya vino el 2004, salimos del gobierno, y luego del 2004 para acá me mantuve siempre siendo dirigente joven, claro que sí, pero siempre siendo un actor y un vector de la comunicación política, defendiendo y postulando siempre por los candidatos de mi partido. Lo hice con el ingeniero Hipólito Mejía, lo hice en la reelección de Hipólito Mejía, lo hice con Miguel Vargas también en el 8, luego la convención complicada del año 2011 que trajo toda la división o las simientes de lo que ya fue la división del PRD posterior, y así ha sido ese tránsito hasta ahora. Estas elecciones en las que participé por vez primera como candidato a diputado, fui proclamado por el presidente de la comisión organizadora de la convención, que en paz descanse, un mutuo amigo, ido a muy destiempo, Salín Ibarra, y fui candidato del partido. Sin embargo, recuerdo que la última entrevista como candidato la hice aquí, en este programa, que fue cuando presenté el centro de cómputos. Unos días posteriores, el ingeniero Miguel Vargas y decidió pues cortarme lo que fue en ese momento la aspiración. Me llamó, me pidió la candidatura, me explicó que tenía compromisos con otras situaciones. En ese momento mucha gente entendía que debía salir del PRD, pero yo le tengo mucho respeto al término de militancia y al término de tránsfuga. Aunque tenía todas las condiciones en ese momento, una candidatura bien montada, bien lograda, una carrera política de 19 años, una candidatura financiada propiamente con recursos sanos, de gente jóvenes, con un concurso de voluntad de la mejor, que es la sana. Sin embargo, en ese momento, cuando nos fue castrada la candidatura a 54 días de ser electo, di un paso atrás, salí del programa de televisión en el cual presentaba al PRD, me quedé terminando la campaña en Tribuna Democrática, apoyé la alianza del partido en términos presidencial y congresual. No así en el nivel municipal, que todo el mundo sabe mi amistad con el alcalde y que iba a apoyar al alcalde. Una vez pasaron las elecciones, me tomé el tiempo suficiente, preferí un bajo perfil y empecé a postular internamente para que hiciéramos la convocatoria de la comisión política del partido, la comisión ejecutiva, para que se conociera del resultado postelectoral, la participación del PRD y todo eso. Encontré una posición radical en la que está el presidente del partido, el buen amigo Miguel Vargas, una serie de compañeros que hay allí, que entienden que debe seguir la alianza, se sienten bien tratados. Otros, como yo, no. Entendía que debió apoyarse a Nené Cabrera como secretario general de la Liga Municipal Dominicana, que fue un acuerdo que se hizo con el presidente Danilo Medina, y fue el último espacio que dejamos hacia esperar. A partir de allí iniciamos ese proceso de que se convocara, no hay espacio a lo propio, hay una parte importante de la militancia y dirigencia de base que quiere que se convoque, que quiere reflexionar sobre el resultado, y un grupo radical que lo que procura es un enfrentamiento, a mi humilde juicio, estéril. Entonces llega el momento, Mayo Banex, amigos televidentes, lo que a usted se le plantean situaciones. Conmigo no cuenta nadie para no ser proactivo,
propositivo y siempre en la dinámica democrática de ensanchar los espacios institucionales. Para una lucha anárquica con despropósito no se cuenta conmigo. Por eso el fin de semana, el jueves pasado, presenté mi carta de renuncia como miembro. La pude ver por los medios de escrito, de periódico diario. Sí, le doy las gracias a los medios que hicieron una buena cobertura del documento, y presenté renuncia a mi militancia del Partido Revolucionario Dominicano, presenté renuncia consecuentemente a cada una de las instancias de las que fui miembro, como fue el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política, de la que fui miembro de hace 13 años, porque fui secretario nacional de organización de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Antes fui primer vicepresidente. Tú eso lo analizaste fríamente, lo pensaste muy bien. No echar luego hacia atrás, porque hay gente que se han ido y dice, bueno, déjame volver a mi casa otra vez, no valió la pena, déjame reconsiderarlo, el paso que di no fue lo mejor, fue muy temprano, lo pensé muy rápido, me aconsejaron mal, yo soy joven, a otros más viejos que yo le ha pasado cosas más grandes y se han quedado ahí, han vuelto a su partido. ¿Tú pensaste eso, ingeniero? No solo lo pensé muy bien, sino que cuidé al pueblo, a la opinión pública, a los que nos ven, a la gente que tiene de alguna manera u otra fe en esta generación. Yo quise hacerlo antes, pero intenté el último de los propósitos, que era el propósito postelectoral, de explicarle, y así lo he venido haciendo, a importantes instancias partidarias, de que el resultado de ese acuerdo electoral, primero, como lo dije aquí y como lo dije en muchos medios, la alianza ya consumatum era, bueno, pues ya había que salir de ese trecho histórico. Pero el PRD estaba llamado a asumir lo que siempre dije, que fue una alianza con el PRM y ser una opción real de contrapeso democrático que generara la situación de alternabilidad, de darle una opción al país distinta al PRD. Ya pasaba en las elecciones y ver de que aún así, viendo el trato que se le ha dado al PRD, que evidentemente es un trato displicente, que no guarda relación con la participación que tuvo ese partido, entonces yo pienso que los que como yo queremos hacer oposición, los que como yo tenemos una agenda distinta a la participación pura y simple de un cargo, más sin embargo no hay una participación proactiva de un partido político que tenga la agenda común de cogobernar. Se ve a un PRD con algunas figuras en el gobierno, la principal figura que tiene, que es el presidente del PRD, que él es canciller, incluso en la misma cancillería la mayoría de la gente que hay no son PRDistas, incluso gente que son vicecanciller, no son del PRD, otras posiciones tampoco. Entonces yo creo que la militancia de ese partido tiene en nosotros una actitud responsable. Quedarnos allí a jugar quinta columna, yo no soy de eso. Yo creo en un comportamiento abierto, transparente, en el que podamos ir a ensanchar lo que creemos, que es darle a este país una opción distinta a la que gobierna, sobre la base de propuestas, sobre la base de entender la política como una actividad institucional, no como un feudo comercial, y no utilizar las pocas fuerzas del PRD como un mecanismo simplemente de premio a acóticos y compañeros de tragos de amigos influyentes de ese partido. Eso no puede ser. Es decir que esas críticas tú se las haces a la directiva principal de ese partido. Correcto. No hay una sintonía con la dirigencia media y la base, que ha sufrido, primero sufrió el quiebre de su gran parte de dirigencia tradicional, que marchó primero, y ahí está el resultado electoral. Un 29% el PRM, un 6% el PRD, un 5% el reformismo. Entonces tenemos que encontrarnos los herederos de Peña Gómez en una nueva visión de ver esto, función de tener una visión de ser opción de poder, que no va a ser siendo parte. Según lo que yo interpreto es que ya tú, al renunciar, ya tienes tu nuevo horizonte en el Partido Revolucionario Moderno. Mira, yo tengo mis horizontes hacia ensanchar la línea de oposición y pienso
que es muy probable. O pues es posible que te vaya al Movimiento Verde. Mire, yo creo en la militancia frontal, yo creo en la seriedad. Y los políticos debemos hacer esto. Hablar con la gente, ser honestos, cuidarnos. Si usted se fija, yo no tengo una posición pública del gobierno. No la tengo, no la acepté, no la procuré, no la busqué. Participé, mas no procuré esos espacios. Ha pasado un año desde cuando me fue quitada mi diputación. Esperé el tiempo prudente. Yo creo que hay un tiempo para todo. El país reclama que sus mejores hombres vayamos a constituirnos en opción y que le demos un contrapeso de equilibrio a esta sociedad en el que haya gobernantes, pero que haya un contrapeso conceptual. Y la verdad es que la mayoría de los PRDistas quiere hacer lo que yo hice. Porque no es La mayoría de los PRDistas que están ahora, la mayoría quieren hacer irse el PRD. Pero claro que sí, quiere salir, sobre todo salir de ese pacto e irse a hacer oposición. Pero quieren irse de ese pacto porque no tienen un puesto en el gobierno. Esos son dirigentes de los que son cúpula hoy. Pero la dirigencia media y de base no quiere ese acuerdo. Y por eso no se convocó a la Comisión Ejecutiva ni se convocó a la Comisión Política. Y como yo no tengo una visión ni una propensión a producir esfuerzos que sean caóticos, yo entiendo que lo mejor es salir de frente con dignidad y postular lo que creemos, que es ir a ensanchar esa alternativa democrática. Cuando tú hablas de los peñagomistas, me imagino yo que los peñagomistas que quedan en el Partido Revolucionario Dominicano, que son muchos, obviamente hay muchos que se fueron al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, tú irías a esa parte. Es muy probable que nos encontremos todos. Es muy probable. En el PRD, salvo mi profesor Fulgencio Espinal, mi cariño siempre, que conoce esa historia, que la hemos discutido y estudiado durante años. Creo que debo ser el único joven que se ha dedicado a ser estudioso de la historia del PRD. Sabe que esta situación que está viviendo la militancia de Peña Gómez no es la que quisiéramos. Entonces hay que procurar constituir una alternativa democrática de oposición que permita que la gente pueda pues encontrar una cobija política con garantías democráticas que pueda convertirse en alternabilidad. Yo creo que no es un tema de nosotros procurar una diatriba. Fíjese cuántas cosas se hicieron, cuántas cosas se me hicieron. Yo nunca fui a un medio a criticarlas, a decirlas. El papel de víctima no me gusta. Yo creo más bien en el papel proactivo de producir para que las cosas sean diferentes. Y por eso me quedé esperando este tiempo, habiendo recibido las motivaciones suficientes para que sea un paso serio, responsable y, cómo no, que permita que la gente nos entienda, que es lo más importante al final del día. Los políticos tenemos que entender que la sociedad nos ve, nos observa y nos va reclamando sobre nuestras actuaciones. Para poder tener idoneidad en el porvenir, tenemos que hacer esto con mucha seriedad. Hay algunos jóvenes, así como tú, que están en posiciones en el gobierno, proporcionadas por el Partido Revolucionario Dominicano y la Alianza. Son pocos, pero los hay. Bueno, mire, yo creo que una o dos figuras que haya en el gobierno genera un privilegio particular. Pero ¿qué resulta? Que los partidos políticos tienen que establecer objetivos generales. Y el beneficio particular o el protagonismo particular de una figura no puede estar por encima del colectivo y de su mayoría. Entonces, en esa dinámica, todos los compañeros que son parte del gobierno, que son muy pocos, por ejemplo, los jóvenes son todavía menos. Hay 2 jóvenes en el gobierno. Ellos yo los entiendo, cada quien juega su papel, pero ellos saben que los estratos que representamos nosotros venimos reclamando discusión, conversación. No se trata de un proceso anárquico, que es en el que yo no creo, Mayo Banex. Yo no creo en empezar a hacer otro proceso de tirantez radical. Yo creo en la conversación que genere un debate propedéutico, que genere un debate inteligente, que le diga al país, bueno, ellos han discutido, se han puesto de acuerdo y votaron.
los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos democracia. Entonces, en estos 2 años no ha habido un proceso democrático de que digamos y que primero si queríamos ese acuerdo de esa manera. Cuando usted revisa... Pero tú lo apoyaste, Aníbal. Mire, yo apoyé con sumatum el hecho, porque no tengo visión anarquista. Había una situación de hecho y lo asumí con mucha frontalidad. Y le digo algo, era un proceso histórico que había que cerrarlo. Y yo nunca voy a jugar a quinta columna. Jugué el rol que me tocó, lo hice con dignidad, con aportes, ahí están. Y evidentemente hoy tengo la moral de poder hablar y poder decir que los PRDistas que están ahí se merecen mejor trato, que no es ese. Y pienso que hay gente buena. ¿Tú crees que no se han merecido mejores tratos por la poca oportunidad y dentro del acuerdo del PLD y el PRD no le han dado tanta cobertura a ese partido para que así coloque los jóvenes y demás? Es que no se trata de colocar uno u otro, se trata de ver la dinámica hacia dónde va el PRD, hacia dónde va el PRD, hacia dónde va esa estructura política sobre la base de los días que está viviendo, independientemente de que haya... Es decir, que tú crees que se está muriendo, PRD. Yo no creo que se esté Porque muriendo. tú dices los días que está... Los días que estamos viviendo, el tiempo de hoy. Bástele a cada día su afán, dice la palabra de Dios. Lo que está viviendo hoy es un proceso difícil. Porque lo peor en política, Mayo Vanex, como en la vida, es no tener razón. ¿El PRD no se ha visto en peores circunstancias que esta? Nunca. Nunca en su vida. Porque hoy tiene la carencia, hoy carece de lo fundamental en derecho y en la vida, que es razón de ser, razón histórica, el leitmotiv. No hay acción sin interés, dice un principio legal. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es el PRD? ¿Es oposición? No es oposición. ¿Es gobierno? Pero no es gobierno. Pero está en el gobierno. ¿Qué es lo que está en el gobierno? Está en el gobierno de 2 o 3 gente. Está en el gobierno de 2 o 3 gente y 2 o 3 amigos de gente. Entonces eso no es el gobierno. Y la mayoría de los dirigentes de base, dirigentes medios, claro que no. Y si lo convocaran, levantaran sus 2 manos para salir de eso. Y siguieran tranquilos, fajados, con entusiasmo, a procurar entendimiento con el PRM y fuéramos todos a buscar hacer gobierno juntos todos. ¿No consideras tú que es mejor ahora, para las oportunidades de esos pocos que estar afuera, Aníbal? No, es que no se trata de mendigar. No, es que no es mendigar, es su derecho, porque no, eso fue un acuerdo, ¿no? Eso no es mendigar. Pero eso es lo que ellos se merecen, más oportunidades, pero es su derecho. Eso no es mendigar, porque los acuerdos son para eso. Porque el canciller de la República está ahí. Bueno, el canciller es el primero de todos ustedes. Está en la Cancillería, está la ministra de la Mujer, está... está Víctor por allá, Víctor Gómez Casanova, ¿quién más está? Son 5, 6, 7 que están en posiciones, uno es embajador, otro, y vienen otros nombramientos ahí. Esas son las oportunidades que se le han dado, poco, mucho, pero esas son. El PRD tiene el peor problema. Un decreto no le va a entregar razón de ser. Pueden pedir lo que quieran, puede uno que otro ir y jugar la base que quiera, pero tiene que tener razón histórica. ¿Cuál es el vector, el nicho que va a defender, a postular? Es el oficialismo, no tiene calidad para hacer eso porque tiene al 95% de lo que queda de militancia fuera. Pero además no tiene sintonía, no hay sintonía entre el gobierno y el partido. Y lo que no las siglas, los hombres y mujeres que están ahí. Pues yo he renunciado, he salido de todo ese estado de cosas en procura de hacer lo propio y de invitar junto conmigo a que otros hagamos lo mismo, porque yo no creo en una lucha estéril. Aníbal, ¿tú no crees que, obviamente, tú lo que vas a hacer ahora es tratar de conquistar a los compañeros a que salgan, tú lo estás diciendo, por tu disgusto, por tu renuncia, y eso es lo que tú ahora vas a hacer a una campaña no mediática, una campaña a lo que tú entiendes, para que esos compañeros salgan del partido y tú llevártelos? No y si esos compañeros tienen un pensamiento diferente a ti, tú vas a tratar de convencerlos de que salgan de ese partido. ¿Y cómo hay que tratar de convencer a que está convencido? A ese que ya están convencidos. Pero dile que convoquen a la comisión ejecutiva. Pero no, pero tú te fuiste sin convocar. Claro que sí, yo la pedí. No, pero te digo, tú te fuiste, renunciaste sin convocar a nadie. Entonces, ellos no tienen que pedir para renunciar. No, yo pedí a lo interno. Y de hecho, en las últimas semanas lo hice público.
y pedí que se convocara a los organismos del partido. Es que hay un tema, usted no tiene que convencer al que está convencido. Si no existiera el argumento claro y absoluto de que la mayoría lo que quiere es deslindarse y trazar camino propio, convocaran a esa comisión. Pero ya yo creo que, de verdad te lo digo, eso es parte del pasado. No es que tengamos que convocar. El liderazgo entraña sacrificios. Y el liderazgo entraña seguidores, compañeras y compañeros. A partir de los próximos días, cuando nosotros le digamos al país cuál va a ser nuestro segundo paso, entonces la estructura política que ha trabajado con nosotros, que le dio todavía a este proceso razón de ser, entonces tomará su decisión junto conmigo. ¿Tú no consideras que lo que te están viendo ahora mismo saben ya para dónde tú vas? Según nuestra conversación. Lo que pasa es que yo creo que no es que ellos saben hacia dónde voy, es que ellos quieren verme ahí. Okay. Yo creo que la gran mayoría quiere verse en esa línea. Es que si usted toma una encuesta fiable, los compañeros quieren ser hoy día oposición con dignidad para reclamar la oportunidad de ser gobierno con legitimidad. No me voy a referir a ti, pero yo estoy plenamente seguro que esos compañeros que tú dices que quieren hacer oposición, si mañana lo llaman y dicen, mira, tú estás aquí, dicen que no se van. Mira, no me digas que mendigan. Yo te voy a decir vámonos a una pausa. No, pero para no te digas, recuerde que yo soy el invitado. No, es para no interrumpirte el desarrollo, por favor. Diga. Seguimos conversando con el doctor Aníbal Díaz, quien es ex vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, porque ya el hombre formalmente hizo su renuncia, llevó su renuncia, y no hubo dificultad, Aníbal, para darte esa aceptación de la renuncia. Mira, fue sorpresa para mucha gente, porque yo hice un retiro por meses, de mucha gente ahí que no me veía durante mucho tiempo, quizás casi un año, algunos incluso desde mayo, desde abril, desde marzo, cuando me vieron, creyeron quizás que iba a otra diligencia, a la oficina administrativa, pero no, fui y deposité yo mismo, lo hice yo mismo, no mandé a nadie. Y quería que fuera así, para que se entienda que es un hecho consumado, y además que generará sus consecuencias para lo que es la dirigencia media y de base, sobre todo de la capital, que ya en los próximos días te daré la primicia de qué pasos irán dando. Yo les permití a muchos de ellos que esperaran, se lo pedí, que no me acompañara nadie, es una posición personal, no es una decisión que sea sobre la base de desdeñarlos a ellos, a todos los aprecio mucho, y al contrario, creo que en su momento, de lo que queda hoy en ese partido, como Fulgencio Espinal, que son gente amueblada conceptualmente, entiendo que más tarde que temprano tendrán que echar pues una decisión, o ver cómo salen de una manera u otra de ese acuerdo, o si no tendrán que salir también de allí. Porque hay gente que no puede renovar el estadio que está dando el PRD. En política hay y debe haber siempre una razón para existir, para tener un nicho conceptual, y hoy el PRD no lo tiene. Aníbal, ¿tú no consideras que Miguel Vargas, que es el actual presidente del PRD y canciller de la República, en momentos difíciles del Partido Revolucionario Dominicano, cuando el intento de reelección de Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía, dejó el PRD en 14 en esos momentos, era otra cosa, es verdad. Y Miguel sacó de abajo y se fajó y puso el partido casi en 42%, con Leonel Fernández en el gobierno, un fenómeno. ¿Tú no crees que Miguel Vargas podía otra vez resurgir y reinventarse y hacer crecer el Partido Revolucionario Dominicano otra vez? Yo creo que nos fajamos. No, cuando yo digo él como cabeza, pero obviamente. Nos bajamos, porque si bien es cierto, eso es así, lo menos cierto es que lo hicimos todos.
Y todos lo hicimos, incluidos los que hoy no están en el PRD. Porque en esa elección en la que el presidente Miguel Vargas fue candidato, la coordinadora de la capital fue doña Milagros Ortiz Bosch. Sí, pero, perdón, Aníbal Díaz fue perdón, coordinador. Aníbal, todo lo malo se le achaca a él ahora, no dice que a todos. No, yo creo que en mi visión, si usted puede observar, aun cuando tengo elementos causavientes concretos para no tener esta posición tan prudente que observo, sin embargo, no hago una expropiación particular del debate. Yo creo que él jugó un rol histórico, creo que tendrá al término de estos días que evaluarse él mismo, creo que está haciendo un ejercicio equivocado en este momento, se lo dije en privado a ellos, se lo digo en público hoy, de que él no debió ser canciller, debe salir del gobierno, debe plantearle al partido, sobre todo sus oídos, escuchar a los dirigentes que quedan allí, y se va a dar cuenta que la mayoría no quiere lo que él está haciendo. Entonces, él históricamente jugó un rol, y creo que en su momento hizo sus aportes, y creo que es una persona que en gran medida tuvo muchas buenas intenciones, pero en el camino las buenas intenciones pueden colapsar, y él quizás no es el más culpable, quizás, pienso yo, es una cultura política de 77 años en la que no estuvo presente nunca en sus diferentes crisis y matices de colores, en la que siempre hubo crisis, nunca estuvo presente el elemento común, que debe ser la gente. Siempre fueron crisis personales. La crisis del 61, que fue la primera de Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón, primera vez que va a elecciones y vamos divididos en el 62. Y luego de allí la crisis del año 1978, pudo manejarse 74-78, ganó el PRD con don Antonio, y ya en el 86 sale dividido otra vez con Jacobo y Jorge Blanco. Vieron muy pequeño a un gigante como Balaguer y terminó preso Jorge Blanco y sin dignidad. Y el PRD 14 años fuera del poder. Muere Peña Gómez por una situación difícil y una inconsecuencia interna. Y en el 2000, un gobierno de paso de solo 4 años y hoy fuera del poder. Y todo lo que ha venido allí ha sido una incomprensión histórica de generaciones que tienen un pasivo social acumulado con la sociedad dominicana. Pero tú también sabes que no llegó al poder por otras cosas, siendo Miguel candidato. A lo interno de ese PRD, con muchas conspiraciones. Pero no solo eso, sino, he dicho, que hay generaciones que tienen un pasivo social acumulado, lo que yo no voy a cometer, el sesgo de ponerle nombre a una cultura. Yo no voy a decir que fue el ingeniero, que fue la doctora, que fue el otro ingeniero, que fue fulano. Ahí hay un conjunto, una constelación de personas que tuvieron un buen trato del PRD, que son figuras todos, y que tienen una deuda con el PRD, más bien, perdón, con la sociedad dominicana. Pienso que hoy tienen una gran oportunidad, unos y otros. El PRD, lo que queda ahí está a tiempo de cortar ese acuerdo y de pasar a ser oposición. Y los que están formalmente y trillaron exitosamente el camino del Partido Revolucionario Moderno, que han tenido éxito porque han construido lo que a otros les ha costado 30 años, lo construyeron en 2 años, creo que tienen una gran oportunidad. Creo que hoy representan el vector que puede canalizar los vientos más importantes de oposición, y eso lo puede llevar a convertirse en una institución formal. ¿Tú consideras que ellos se han manejado democráticamente adentro? Yo creo que las circunstancias políticas tan convulsas que vivió el PRD en ese momento parió una solución tan convulsa como el problema, y que hoy día tiene también necesidad de legitimarse. Y lo he escuchado en voz de sus dirigentes, y ellos tendrán que legitimarse. Legitimarse frente a sí y legitimarse frente a la sociedad dominicana, que debe ver en ellos lo que le está reclamando, convertirse en una opción que reniegue las prácticas personales que tuvo durante los 77 años el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros lo que deseamos, Aníbal, en tu vida privada y pública, es que seas exitoso siempre. Gracias. Y creo que tú eres digno y merecedor de lo mejor, de lo mejor, independientemente de que tú estés equivocado o no de irte de tu partido. Y te deseamos que tenga mejor éxito en otro lugar, porque dicen por ahí que uno por su mejoría hasta su casa dejaría, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es poder desarrollar una visión de país.
es que podamos hacer lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Darle la oportunidad a nuestra generación de constituir una alternativa real, una plataforma ideológica, conceptual, que pueda moderar la democracia, que pueda ir detrás de salvar el sistema de partidos frente a referentes muy claros como Venezuela, que hoy ha vivido la crisis post-partidos y lo que tiene allí es un ejemplo donde debemos nosotros analizarlo para nunca caer en eso. Rescatar el sistema de partidos con posiciones como estas, posiciones serias, posiciones sosegadas, prudentes, pero firmes, en el propósito de darle a la República Dominicana una generación de hombres y mujeres, de mujeres y hombres que tengan la capacidad suficiente de entender que no se puede ser el más rico del país al mismo tiempo de ser presidente de la República, que no se puede tener la visión de ser el que tenga la mayor cantidad de bebetragos y al mismo tiempo ser un líder importante del país, porque esas cosas no cohabitan. De que la militancia política resurja sobre la base de entender a la gente y de ir al gobierno, los que tengan esa oportunidad, a las instituciones, a aportar, de ver gente que logre éxito en lo privado y que extrapole ese éxito en lo privado hacia la vida pública y hagamos una gran alianza en este país que les dé a la sociedad dominicana una generación sin importar los colores, porque en todos los partidos hay gente buena y sobre todo gente que quiera hacer las cosas distintas y que la hagamos frontalmente, sobre todo sin odios. Este país es de todos y es un país que necesita a su gente. Aníbal, me siento feliz, no con que tú te hayas ido del Partido Revolucionario Dominicano, sino que hayas conversado de nuevo aquí en tu casa, personalmente. Y vuelvo a repetirte, los mejores deseos para ti. Amén, así será. Gracias al doctor Aníbal Díaz, es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Buenas noches.